Y lo que el juez Juan Carlos Checli ha decidido es que Andrés Hurtado, el presentador de televisión, pasará los próximos 18 meses en prisión preventiva para garantizar que la investigación que se le tiene por tráfico de influencias y cohecho y pago de sobornos se pueda realizar de manera completa, de manera integral y se pueda llegar a la verdad. Hay declaraciones del abogado. Reacciona el abogado de Andrés Hurtado, el doctor Elio Riera. Después te voy a contar de la preocupación que sienten algunos por la situación de la fiscal Elizabeth Peralta, que ha quedado en libertad con comparecencia restringida. El recuerdo de otros actores importantes de la justicia, investigados por presuntos delitos de corrupción, que han sido mantenidos en libertad. No nos ha ido bien. El recuerdo inmediato es el de César Inostroza. Claro. Es muy difícil después traerlos hacia el brazo de la justicia, en este caso a autoridades que están siendo investigadas. Vamos a escuchar lo que dijo el abogado Elio Riera reaccionando a la noticia de última hora: 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado. 25 minutos entendía que estaba aquí. Vamos a obtener la información respectiva para poder corroborar la situación jurídica del señor Andrés Hurtado y en función de ello pues continuar con las acciones vinculadas al recurso de apelación. ¿Usted preferiría usted que vaya a un penal de una seguridad importante como Ancón, por ejemplo, porque la diferencia del Lurigancho es inseguridad y es delicada? Bueno, en líneas generales ya le corresponderá a la autoridad penitenciaria asignar, de acuerdo a los requisitos establecidos por ley, cuál es el penal que corresponde finalmente llevarlo. Por el momento, claro, lógicamente yo estimo que en este caso se seguirán los parámetros de verificación correspondientes por el INPE, pero a nosotros nos corresponde presentar el recurso de apelación en el más breve plazo. Como ustedes han podido advertir, somos respetuosos del marco de lo legal. Soy respetuoso y tengo que señalarlo en todo momento. Mi pensamiento con respecto al señor Checli es uno de los mejores por cuanto a nivel de magistratura como tal es un juez muy garantista. Discrepamos muy respetuosamente con respecto al tema de los arraigos porque hemos presentado información que consideramos es consistente y tendremos que profundizarla a efectos de que la sala pueda revertir. Sí. Señor Elio, se sabe que la fiscal Peralta al momento de la intervención se le encontró una maleta ya lista, hecha para quizás jugar y se negó a la entrega de su teléfono celular. ¿Usted considera que fue correcto solamente brindar, en este caso, comparecencia con restricciones en lugar de prisión preventiva? En todo caso es una vara justa porque a su cliente no ha ido su... Yo considero que con respecto al pronunciamiento de la doctora Peralta y el señor Muley, se ha hecho en ese momento también, tal cual ha sido el pedido formulado por su defensa, es lo correcto. ¿Y por qué? Vuelvo a señalar, yo no estoy discutiendo la culpabilidad o inocencia de una persona. Yo lo que vengo a presentar como abogado, y mis colegas lo han hecho, el doctor Benji Espinosa, el doctor Castillo también lo ha presentado, es que nadie puede ser privado de su libertad para que Fiscalía pueda investigar. Y ustedes han podido advertir, y yo he narrado claramente cuáles son los actos de investigación. Fiscalía considera que es importante que el señor esté detenido. ¿Por qué? Porque tiene que hacer pericia de homologación por voz, porque tiene que ampliarle la declaración. No, pues por Dios, yo he acudido a 2 citaciones con el señor Andrés Hurtado y en las 2 me indicaron que existía carga laboral y las 2 se reprogramaron por Fiscalía. Entonces es necesario que una persona esté recluida, sea la doctora Peralta, sea el señor Andrés Hurtado o el señor Muley, para que se investigue. Considero que no. Benji se ha logrado su propósito, doctor. Por eso le pregunto si... Bueno, ahí estaba entonces la primera reacción de la defensa legal de Andrés Hurtado. Pero Lore, repasemos lo que hoy ha determinado el juez supremo Checli. Ha dicho que Andrés Hurtado tiene que estar en prisión preventiva por los próximos 18 meses, pero para los otros investigados, la fiscal Elizabeth Peralta Santur y el empresario minero Javier Muley, se da comparecencia restringida. Se le impone un pago de caución como una garantía que pagan los detenidos para mantener, o en este caso los investigados para mantener su libertad. 35.000 soles se impone de caución a la fiscal y 1 millón de soles al empresario minero. Te decía, muchas dudas sobre la decisión de mantener a la fiscal en libertad, porque si en este caso se habla de tanto la fiscal como Andrés Hurtado como receptores de pagos,
¿por qué a uno le das detención preliminar o prisión preventiva y por qué a otro no? Claro, como que no se siente que se está midiendo con la misma vara a ambos, con el agravante que en el caso de la fiscal, ella es funcionaria pública. Y cuando estos delitos de tráfico de influencias, de presunto pago de coimas, involucran a personas parte del aparato público, la pena es mayor. Es mucho más gravosa la posibilidad de una sentencia, porque además se supone que si tú eres el titular de la acción penal, aquel que conoce la ley al derecho y al reverso, no puedes decir que no sabías, que pecaste de buena fe, porque además cosas que a Andrés Hurtado terminan siéndole elementos de convicción para esa prisión preventiva, no son, en el caso de la fiscal, elementos que afectan su calidad, no del arraigo domiciliario o arraigo laboral, que creo que eso es claro. Todos sabemos dónde vive y todos sabemos cuál trabajo tiene, más allá de que esté suspendida. Sigue siendo parte de la carrera fiscal todavía. El tema es el peligro de obstaculización, el peligro de fuga, porque ahí mismo lo dicen. Hubo una maleta lista, pero eso no significa que la maleta la iba a usar para irse a otro país, ¿no? Exacto. Hay la sensación de que el Poder Judicial ha revisado de manera muy benigna las graves imputaciones contra la fiscal Elizabeth Peralta. Y vamos a repasar ha cuidado los suyos, estas ¿no? percepciones. Como que al final del día, entre juez y fiscal, ha habido un abrazo más cálido, ¿no? Y la verdad es que en el propio texto que redacta el juez se puede ver y se puede apreciar cómo algunos hechos que podrían ser valorados contra la fiscal, el juez más bien les da una valoración de no se puede decir que esto sea obstrucción. Pero vamos a presentar el detalle del expediente que hemos visto hoy, que se sustenta en esto, las tres coimas, claro, digamos. Esas son las tres acusaciones, los tres momentos. Tres momentos de acusación. Un primer, en este caso, es pago, solicitud o recepción de $500.000 por la devolución del oro. En otro momento, pago de $80.000 para abrir investigación a la empresa Paltarrumi por lavado de activos. Esta empresa era competencia de empresa de Los Ciucho. Y en otro momento hablamos del pago de $100.000, pago, solicitud y o recepción de $100.000 para no abrir investigación contra una empresa de Los Ciucho, la empresa Cuántico SAC. Claro. Entonces, estas tres coimas son los hechos. Ya no solo hablamos de la devolución de oro, ¿no? Hablamos de presuntos pagos en otros casos. Pues bien, incluso en el expediente, la fiscal señala y dice, hay un voucher de transferencia de 20.000 soles desde Javier Muley a Andrés Hurtado, a una empresa de Andrés Hurtado. Sí, bueno, una de las 80 empresas que... H Experience, ¿no? Una de las empresas de Andrés Hurtado, que para la Fiscalía son empresas fachadas de actividades la que ilegales. Alquila, ¿no? Esa es la empresa con la que alquila viviendas. Entonces, tienes la situación, primero decíamos, ¿no? De una fiscal que hoy va a quedar en libertad, de una fiscal que no va a tener prisión preventiva, y tienes a un juez que ha analizado el caso de la fiscal en estos términos. Por ejemplo, dice el juez sobre la fiscal, ella ya está apartada del cargo. ¿Cómo puede influir en otros jueces, en otros fiscales, si la fiscal Elizabeth Peralta ya ha sido separada preventivamente de su cargo? Y abono entonces. Y sin embargo, en el caso de Andrés Hurtado, en el mismo precepto dice, Andrés Hurtado puede obstaculizar el proceso, clara muestra de aquellas personas políticamente relevantes que fueron invitadas a su programa. Entonces, a partir de hechos pasados y de personas que conoce y amigos de Andrés Hurtado, él sí puede obstaculizar la justicia. La fiscal, solo por ya no estar despachando en este momento en el Ministerio Público, ya se acabó, no conoce a nadie, no tiene el teléfono de nadie, no pasa nada. Esa ha sido la lógica del juez Juan Carlos Checli para no dar prisión preventiva a la fiscal. Sobre los manuscritos encontrados en los allanamientos de la fiscal, donde decía
borrar historial, por ejemplo, de las rutas Sí, en le había el hecho aplicativo captura. Google Maps. Dice, borrar el backup del WhatsApp. Exacto. Borrar configuración de obtener historial y borrar historial de Google Maps, mis rutas. Así decían sus manuscritos. Ok, para la fiscal que investiga este presunto esquema de corrupción, eso significa querer ocultar información a la justicia. Obvio, ¿no? Para el juez, eso significa más bien una forma de controlar el archivo temporal de tu celular. Estaba llena su memoria. Hablamos de Ay, eso. pobrecita, no le lo que sería alcanzaban los megas. controlar el espacio en el dispositivo. Ay, pobrecita. Qué buena gente el Explica fiscal. el juez que ahora una persona podría tener dentro de su rutina de día a día un cronograma de ir borrando Y lo escribe para no información de olvidarse. los aplicativos. Hace su maleta. Esa es la lógica. Qué buena gente. ese Sobre el juez. equipaje, Ahí sobre está. la maleta que mencionas. Textualmente dice, este juzgado supremo considera que no existe un peligro de obstaculización evidente. Eso es lo que dice el juez. Aquí la idea es, se está yendo a todo el pedido hecho por la Fiscalía de prisión preventiva para Andrés Hurtado, pero en el caso de la fiscal solo se le impone una caución, un control biométrico, por se la cierto, mantiene en libertad. Y por cierto, también en el tema que terminan minimizando es el hecho del celular. Este número de celular que la fiscal en el momento del allanamiento dijo no me pertenece, pero acá mismo dice, pese a que el personal fiscal y administrativo que laboraba con dicha fiscalía superior afirmó que ese número registra la aludida magistrada en el grupo de WhatsApp de su despacho. Además, dicho número de celular figura en un manuscrito, en un cuadro de hoja bond hallado en su billetera de uso personal durante la diligencia de allanamiento y registro domiciliario realizada en su inmueble, lo que permite colegir que la investigada falta a la verdad, toda vez que en ese lapso indicó que la compra reiterada de dispositivos móviles los realiza ante una pérdida y o sustracción. Sin embargo, el hecho de que no haya entregado el celular al momento del allanamiento, hablando nuevamente, no de un ciudadano como tú y como yo, que podemos tener conocimiento del derecho hasta cierto punto. Estás hablando de un fiscal que sabe perfectamente lo que significa no entregar lo que te están pidiendo en una orden de allanamiento. Eso no termina siendo grave, sospechoso, ni un elemento de convicción de obstaculización de la justicia. Ahora, el hecho de que la fiscal se mantenga en libertad ¿podría significar algún riesgo para el proceso? Según el juez, no. Pero ya hemos visto casos de personas que ocupan puestos en la administración de justicia, jueces, por ejemplo, que investigados por este tipo de hechos complejos han preferido ponerse al margen de la ley. El caso de César Inostroza Pariachi me parece fundamental. Lo que hizo en su momento ese juez fue escapar por la frontera hacia Ecuador y tomar un vuelo hasta Europa. Hasta ahora le está costando a la justicia peruana poder traerlo, poder investigarlo, poder juzgarlo como se debe porque se puso al margen de la ley este juez. El caso de la fiscal y el esquema que se dibuja en lo que hemos visto hoy en esta resolución del Poder Judicial es bastante sencillo y también nos dice que hay otras personas que podrían estar en esta red, presunta red de corrupción, que todavía no han sido identificadas, porque este es el esquema, y lo explico de manera muy fácil. Empresarios buscando beneficios, empresarios pagando coimas para obtener esos beneficios. Receptores de la coima, según la Fiscalía, Andrés Hurtado y la fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta. A la fiscal no se la dibuja como alguien que recibía el pago y ejecutaba, porque muchos de los beneficios que querían obtener los empresarios no estaban directamente relacionados a la función de la fiscal. A la fiscal se la dibuja como alguien más bien que probablemente delegaba, pedía esos favores a otros fiscales. En el caso del tema del oro, al fiscal Sally Rosas, por ejemplo. Y hay otro caso donde se menciona a un fiscal bailón, en el caso de un archivamiento de un proceso. Entonces, aquí lo que falta ver es qué otros actores de la justicia participaban en este esquema para completar, para ejecutar los favores que los empresarios querían y por los que estaban dispuestos a pagar una coima. Bueno, ya es decir, la jueza... hay una cadena, ¿no, Lore? Y todavía no hemos visto a todos los protagonistas de esa cadena
presuntamente delictiva. Bueno, ayer se conoció la decisión de la justicia de suspender a esta jueza de nombre Paola Luz Valdivia Sánchez por, ¿se acuerdan? Resulta que Chibolín tenía también, era tan buena gente que te remodelaba tu casa, pues no, te hacía así un home improvement y le había remodelado su departamento en Pueblo Libre, ¿no? Exacto. Ayer ha habido una decisión de la Autoridad Nacional de Control, digamos la entidad que revisa la situación de jueces y fiscales, que ha sido separar por 6 meses del Poder Judicial a la jueza superior Paola Luz Valdivia Sánchez, que integraba la Corte Superior de Justicia de Lima. Ella ha sido vinculada, y ahí vemos una imagen de ella, a Andrés Hurtado por esta remodelación en un departamento. Pero, por ejemplo, no hay ninguna medida sobre otra jueza vinculada a Andrés Hurtado. Y aquí hablamos de una superior de Paola Valdivia. Hablamos de la jueza María Delfina Vidal La Rosa. Ella rápidamente fue vinculada por el caso Andrés Hurtado por una actividad, un almuerzo con los jueces, un almuerzo por el día del juez. Salió a decir que ese almuerzo se había hecho, ese evento, ese agasajo se había hecho con presupuesto que los jueces mismos habían recolectado, y allí murió el tema. Pero si tú ves el agasajo, hay artistas que participaron en ese agasajo supuestamente ad honorem. Sí, claro. Entonces, allí, por ejemplo, hay un tema de otros 2 personajes del Poder Judicial mencionados en esta situación de relaciones peligrosas con Andrés Hurtado. Bueno, y la exfuncionaria de Migraciones también, ¿no? Roxana del Águila, sobre la que ya se dictó, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario. Entonces, estamos empezando a completar una imagen de todos los personajes que integran este presunto esquema de corrupción, pero te digo, preocupación por la decisión, por la actitud benigna de la justicia para una fiscal. Eso que tú decías, Lore, el hecho de que sea fiscal puede ser un agravante, el hecho de que sea una persona cuya misión sea defender y perseguir, en este caso, el delito y defender a los ciudadanos, haya cometido o esté vinculada a estos hechos, puede ser un agravante. No hay ninguna valoración del juez que mencione eso. No. Realmente se mencionan hechos concretos. Parece que fuera una ciudadana más de la que estuviera hablando. En ningún momento 4 hechos concretos hace se mencionan, énfasis, ¿no?, a su rol de fiscal. Y nuevamente, cuando hablas del caso Andrés Hurtado, todos los detalles sí acaban siendo condenatorios, ¿no? Mintió en esto, mintió en lo otro, incluso lo cuestionan por haberle comprado el pasaje a la fiscal. Y sin embargo, cuando ves el desarrollo del tema de la fiscal, ni se menciona el tema del viaje.